Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Las severas crisis que ha padecido el lago de Chapala, el lago más grande de México y de América Latina, tienen una explicación muy sencilla: la sobreexplotación del río Lerma aguas arriba y también las omisiones e incumplimiento de convenios y acuerdos para la distribución del agua. Ha sido una constante en la historia de Chapala, por eso ha padecido las crisis tan severas, y ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Inmerso en una eterna disputa con los usuarios de las aguas del Alto Lerma, el lago de Chapala, el más grande de México y América Latina, tiene que estar a la espera cada año de la voluntad política de los gobernantes en turno para mantener un nivel aceptable de agua. Aunque existen convenios de distribución de agua para la cuenca y acuerdos rimbombantes de salvamento del lago, la realidad es que Chapala sigue padeciendo crisis severas porque los caudales no llegan. La cuenca, integrada por el Estado de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco, estableció criterios para asignar los acuerdos de acuerdo con modelos de lluvia, escurrimientos, operación de los embalses, políticas de riego y establecer medidas de emergencia para el lago de Chapala cuando llegue a niveles críticos. Sin embargo, en la práctica, las presas aguas arriba están llenas, la agricultura desperdicia el agua y el lago sigue sin poder recuperarse. Es un tema muy sensible el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, el lago de Chapala que tanto queremos. Saludo con mucho gusto a Jaime Eloy Ruiz Barajas. Él es ambientalista e investigador de la Universidad de Guadalajara. Jaime, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a nuestro auditorio. A ver, Jaime, nosotros estamos hablando de que parece que el lago de Chapala está a la buena voluntad de los gobernantes en turno. ¿Es así? Definitivamente este cuerpo hidrológico, que es bastante importante porque es el más grande de nuestro país, pues definitivamente ha estado olvidado por las autoridades en cuanto a proyectos sustentables serios de políticas hidrológicas de largo aliento. Y eso es muy lamentable porque al ser el lago más grande del país está enclavado justamente en una cuenca donde pues hay una aproximado de 20 millones de habitantes y que viene a ser en cierta medida dependiente de un río llamado Lerma y que, bueno, en óptimas condiciones el río Lerma debe de aportar un 80% de agua y ahorita anda sobre 20% o menos. Y esto nos indica que hay un acaparamiento de sus aguas río arriba, en el Lerma, y de tal manera que, bueno, pues el lago de Chapala, pues sí, tiene mucho que ver en cierta medida con la voluntad y la capacidad que tengan nuestros funcionarios, pero además dependiendo de la sociedad civil organizada, qué tanto como sociedad civil tenemos la capacidad de movilizarnos. Lo hemos demostrado en algunos momentos de la historia, pero yo creo que es importante retomar de nuevo e insistir en que hay una política seria, de largo aliento y sobre todo ante las amenazas del cambio climático, en que los humedales del planeta van a sufrir un estrés pero bastante considerable. Por ello, bueno, no solamente porque nos aporta alrededor del 60% al área metropolitana de Guadalajara de un agua que luego se tiene que potabilizar, desde luego, por los altos contenidos contaminantes, sino que también es un ecosistema acuático que ayuda a la región a nivel bueno, agrícola y bueno, esta humedad que genera se convierte desde luego el agua en un regulador térmico muy importante, ¿no? Jaime, tú hablabas del tema de una política seria. Hace unos días tú denunciabas precisamente la falta de una medición, ahora sí que seria y científica, claro, de toda la cuenca. Así es, lamentablemente no hemos tenido, y esa es una de las grandes injusticias que tiene el lago, es de que las autoridades no han dado cifras objetivas. Hay verdadera incertidumbre acerca de en qué condiciones hidroclimáticas, en qué condiciones de cantidad y de calidad, sobre todo, de las aguas que vienen del río Lerma hacia Chapala. Y esto es muy triste porque estamos viendo que prácticamente ha pasado al olvido de las actuales autoridades. No se han retomado compromisos que en antaño, pues bueno, eran depurar las aguas, era vigilar las descargas, eran, bueno, echar a andar plantas de tratamiento, ¿verdad? Con altas tecnologías sofisticadas y que sobre todo operar una red hidrométrica confiable, cosa que no se ha dado.
Para que la gente le quede claro, Jaime, ¿qué es una red hidrométrica y para qué serviría? Bueno, una red hidrométrica se compone de una serie de estaciones de monitoreo. Y que en estas estaciones de monitoreo podamos ir viendo el comportamiento de las aguas de un río. Y no solamente del río, sino de todo un hábitat interesante en cuanto a lo que es la situación hidroclimática, es decir, cómo el clima se está manifestando en todo lo que es el ancho y lo largo de una cuenca, y de tal manera, bueno, que esta información nos permita ir viendo, bueno, los caudales, las cantidades, pero además también estos centros de monitoreo conectados a laboratorios debidamente certificados, ir viendo qué calidad viene el agua, dado que hay bastantes descargas, y que también estemos viendo y verificando que estas plantas de tratamiento de aguas residuales estén operando, porque lamentablemente, y eso sucedió por allá en el 2000, bueno, la Comisión Nacional del Agua nos aportaba datos. Pero bueno, ¿cuál va a ser la sorpresa? Que cuando se hicieron recorridos a través de la cuenca del río Lerma, vimos que no estaban operando todas las plantas de aguas residuales, que muchos de estos puntos de monitoreo de estas estaciones estaban abandonadas. Quiere decir que los datos no eran ciertos. Así es. Entonces, sí debemos de tener cuidado, porque cuando nos dan datos de algo, ya de antemano hay una manipulación. Claro. Y yo lo veo muy perverso esta situación. Necesitamos generar una cultura de la verdad cuando se toman estos temas ambientales muy cruciales, por Muy cierto. bien, Jaime. Vamos a continuar con el tema. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma voy a hablar con un apasionado del lago de Chapala, don Manuel Villagómez Rodríguez. Moneda de cambio para presionar, para realizar otros proyectos hidráulicos. El lago de Chapala otra vez es rehén de embalses como el Purgatorio. Según el director de la Comisión Estatal del Agua, Felipe Tito Lugo Arias, el lago dejará de abastecer a la ciudad cuando esté lista la presa derivadora. No obstante, lo mismo se dijo de la presa de Arcediano, que nunca se construyó. Siempre nos amenazan con que el lago se va a secar para sacar otros proyectos hidráulicos. Saludo con mucho gusto a don Manuel Villagómez Rodríguez. Él es presidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago. Don Manuel, bienvenido. Carlos, a tus órdenes. Oiga, don Manuel, vamos a hablar, por supuesto, del lago, la crisis, etcétera, sí. Pero quisiera comenzar, seguramente usted estuvo ahí, cuando Salinas anunció aquella comisión de salvamento del lago de Chapala, ¿se acuerda? Con todo gusto, mira. Pero de esas ha habido muchas. Esto pasó el día 1 de agosto, justamente en la comida a la que lo invitó don Guillermo Cosío Huidaurre, el día que tomó posesión. En 89 fue eso, ¿no? 89. Ahí, en esta comida, se planteó el problema del lago de Chapala, que tenía crisis en ese momento. 47 días después de esa comida, ya estaba Salinas de Gortari aquí, con todos los gobernadores de la cuenca, firmado lo que se conoció como el Acuerdo de Colaboración del 13 de abril de 1989. Con ese documento, don Guillermo puso el tema del lago de Chapala en toda la cuenca. El objetivo es muy concreto, que a Chapala le llegue el agua debidamente tratada y suficiente para su conservación. Esto, lógicamente, después llegó don Carlos Rivera Cebes. Hubo un cambio de cosas. Sí. Don Carlos ya no le metió la misma enjundia que don Guillermo a la defensa del lago de Chapala. Don Guillermo tenía ahí a don Francisco Medina Asensio en el Consejo de Evaluación y Seguimiento al Acuerdo. Sí, era la Comisión de Seguimiento del Acuerdo. Así es. Que había, digo, con todo respeto, Manuel, se mofaba a la gente porque era cosacucha. Sí. Cosacucha. Entonces, llegaba don Carlos y él ponía ahí a don Alberto Orozco Romero. Orozco Romero, sí. Que en paz descanse. Hizo su trabajo. Pero después de esto viene el cambio de gobierno. Sí. Viene Alberto Cárdenas Jiménez y él trabaja exactamente al revés. Él pone allí a don Francisco de Paula Sandoval y don Francisco trabaja exactamente en contra del lago de Chapala, ¿no? Con todo respeto, que en paz descanse también. Entonces resulta de que las cosas van mal. Ya para eso tiene las manos metidas Vicente Fox, ya está de presidente Vicente Fox, y controla desde que era gobernador
Alberto Cárdenas Jiménez. Ya como presidente pues lo controló más. Claro. Vicente Fox resulta ser un auténtico traidor del lago de Chapala. ¿Ahí es donde se da puntilla al lago con Vicente Fox? Con Vicente Fox, porque ya aquí mismo Jalisco, el gobierno del estado, había hecho un estudio para segregarle al lago de Chapala 38.900 hectáreas por el lado oriente, Ocotlán y Jamay, que ahí está el estudio, y que lo hacía justamente don Francisco de Paula Sandoval. Viene en este momento ya la crisis fuerte del lago. ¿2003, algo así? Sí, 2001 y 2002. 2001 y 2002. Fuerte, en donde ya se tiene que hablar de los trasvases. Entonces aquí ya Vicente Fox está controlando toda la política hidráulica de la cuenca, él pensando siempre en beneficiar a Guanajuato, la agricultura de Guanajuato, ¿no? Abusó en este abuso de la protección a la agricultura, porque Vicente Fox secó la laguna de Yuriria 2 veces. La primera para beneficiar a su secretario de Agricultura, que era Javier Usabiaga. Y la segunda para beneficiar a su secretario de Agricultura y Ganadería, a la Zagarpa, que era Javier Usabiaga. Así es de que esa ambición por el agua en Guanajuato, pues ahí está representada por Javier Usabiaga, que todavía está ahorita en el mismo gobierno ahí de Guanajuato. Así las cosas, viene un problema fuerte. Alberto no tiene capacidad para defender el lago. Las presiones que se hicieron, él contestó, no tengo una cubeta para llenar el lago. Esto hablando de una simulacro de transferencia que hicimos ahí con Jaime Muñoz Pole, que llevamos tambos y a cada tambo le pusimos trasvase del Estado de México, Querétaro, Michoacán, ¿no? La gente tomaba una cubeta y la iba a tirar al lago. Entonces Alberto Cárdenas decía, pues que éramos un grupo de personas que no conocemos nada del lago y que nada más andábamos ahí por joder, ¿no? Entonces teníamos lógicamente el documento, que decía que no existía ese documento para quitarle esas hectáreas al lago de Chapala, pero una tesis muy completa. Don Alberto ponía allí en la comisión de la cuenca propia del lago de Chapala a algunas personas, entre ellas a Raúl Medina de Witt. Viene el problema del trasvase, se consigue el trasvase y en las reuniones para el trasvase encontramos que la gente de Jalisco, representando al gobierno de Jalisco, iba en contra. Don Francisco de Paula Sandoval en contra. Raúl Medina de Witt en contra. Enrique daba hecho bolas y un poco débil en la defensa que se tenía que hacer, ¿no? Enrique tiene ahí algunas cosillas porque al final terminaría él siendo asesor para la presa del Zapotillo del gobierno de Guanajuato, ¿no? Entonces ahí están las cosas de cómo venían. En este momento hay cambio de gobierno y llega Francisco Javier Ramírez Acuña, con todo respeto a Parapaco, otro enemigo del lago de Chapala, porque él, siguiendo la política, fueron 18 años de gobierno del PAN y 18 años en contra del lago. Es lo mismo ocurrió con Emilio. No, con Guillermo, ¿qué pasó? Digo, con don Francisco Ramírez Acuña, perdón. Él envió al Congreso un proyecto de decreto para que el lago de Chapala nunca pasara de 4.500 millones de metros cúbicos. ¿Qué significa que el 50%? Un poquito más del 50%. Resulta que nosotros recurrimos a la Conagua y le preguntamos a la Conagua cómo va a funcionar esto en caso de que venga un diluvio. Y la Conagua, ¿qué nos contesta? Nosotros vamos a unir el río Lerma con el canal de Ballesteros, lo vamos a reforzar para que esa agua pase directa al río Santiago sin que llegue al lago de Chapala. A ver, don Manuel, tengo que hacer una pausa. Vamos a continuar con este recuento histórico que es realmente muy interesante, pero tengo que hacer una pausa. Regreso con otro de nuestros invitados y más adelante seguimos con este recuento. Uno de los más recientes episodios críticos de Chapala sucedió en el 2002, cuando el nivel del lago bajó y perdió casi el 40% de su superficie. Los terrenos secos del lago dieron paso a campos de golf y hasta fincas. Los especialistas atribuyeron esta crisis a la explotación de las zonas de riego en el Alto Lerma, que pasó de regar 180.000 hectáreas a 800.000 hectáreas.
Vamos a platicar ahora con uno de los hombres que más conoce el tema del agua en México y particularmente la cuenca del Lerma. Saludo con mucho gusto a José Antonio Gómez Reina, él es doctor en Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Toño. Gracias, Carlos. A ver, tú has recorrido muchas veces la cuenca del Lerma, conoces realmente pues prácticamente todo. ¿Qué nos puedes hablar del pasado, digamos, hace algunos años y cómo la encuentras ahora? Bueno, es la cuenca más grande que existe en la República Mexicana. Es un desagüe natural hidráulico del que es el altiplano mexicano, hasta terminar en lo que viene siendo el Pacífico. Y estamos hablando que tenía un vaso regulador natural, que era el lago de Chapala. Entonces, una cuenca que mantiene más de 20 millones en la parte alta de la cuenca, abastece a la segunda ciudad más grande de la República, que es la área metropolitana de Guadalajara. Y en sí, pues antes era una maravilla pues encontrar el Salto de Juanacatlán, encontrar la cola de caballo, la de las zorras, o sea, había una serie de cascadas y de hidrología muy interesante y una vegetación abundante, o sea, una fauna muy propia. El lago de Chapala tenía pues el pescado blanco, el bagre, el charal, y a través del tiempo, si nos recorremos y lo vemos en la actualidad, pues es la cloaca del sistema hídrico nacional. O sea, es un problema tanto de calidad de agua como de volumen de agua. Estamos hablando, decíamos hace un momento, la sobreexplotación del agua en el Alto Lerma. Esa podría ser una explicación. Sí, mira, el Lerma lo podemos dividir en tres partes, el Alto, Medio y Bajo Lerma. En la parte del Alto Lerma, que es donde se origina los caudales, o sea, el agua, pues están al pie de lo que es el volcán de Toluca, o sea, el Nevado de Toluca. Y están las lagunas de Zempoala. Ahí es donde se empieza a generar las recargas de filtración de esta estructura. Más sin embargo, pues se hicieron perforaciones de bastantes pozos para mandar caudales a lo que viene siendo la Ciudad de México. Se hicieron una serie de presas a través del tiempo, te estoy hablando de Tustepec, Allende, Solís, o sea, una serie de presas cuenca arriba. Y muchas de estas presas pues nunca fueron manejadas adecuadamente, o sea, siempre fue una alteración. Por decirte, en Alzate, pues cuando hicimos los primeros recorridos nos dábamos cuenta de que la calidad del agua bajaba mucho. Entonces nos dimos cuenta que el municipio ahí descargaba su basura en esta presa. O sea, en vez de tener un relleno sanitario, tener otro tipo de procesos directamente sobre el lago. Pero también los polígonos industriales. Muchos polígonos industriales o muchas fábricas ahí descargaban. No hay un ordenamiento agrícola con relación a los pesticidas, a los organoclorados, insecticidas. Hicimos muestreos en el lago de Chapala durante varios años, en los 80s, 90s, 2000, etcétera, y empezamos a encontrar una falta de especies. Y estas especies eran por inducciones de otras que hicieron cuenca arriba que tenían que ser controladas, como es la tilapia auros y otro tipo de ellas, y al venirse pues acabaron con todas las especies endémicas o nativas. Pero también la alta contaminación, encontramos contaminantes como el DDT, el aldrin, etcétera, ya fijados en músculos, en las especies. En vísceras, en plantas, en el lodo, en el agua. Entonces es un agua que realmente no tiene la capacidad. Y como se ha señalado anteriormente, pues a la hora de revisar nosotros las plantas, pues nos dimos cuenta que muchas no operan por falta de presupuesto. O sea, hubo un proyecto de hacer plantas, pero no cómo iban a operar. Entonces, inicialmente, por decir, el Estado de Jalisco se hizo la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Y al final, cuando se dieron cuenta lo caro que salía el saneamiento y que no se podían tratar estas aguas, se las endosaron a los municipios. Por tal motivo, el municipio o paga nóminas o trata el agua. Y por eso ya le quitaron saneamiento a la Comisión Estatal del Agua. Ahora se llama Comisión Estatal del Agua. Pero lo más grave fue cuando una cuenca hidrológica natural la empiezan a manejar políticamente. ¿Qué hacen? Bueno, ahora se llama políticamente Lerma Chapala. Y la otra se llama Santiago Pacífico. ¿Qué quiere decir? Que la están dividiendo, que el lago de Chapala ya no va a tener los escurrimientos. El lago de Chapala tenía más o menos 5 veces más de lo que vemos hoy la quinta parte del lago, una serie de malas políticas públicas, de que el que desecaba era tierra tuya, la ciénega cuando se hace la ciénega también, etcétera. Pero lo grave de esto es que de lo poco que queda, que se supone que su capacidad son casi los 8,000 millones de metros cúbicos,
La Comisión Nacional del Agua y lo que viene siendo la cuota Ballesteros desde 1900, pues siempre se ha dicho que tiene la misma cuota. Y se les olvida que toda la erosión que tenemos cuenca arriba ha llevado jales y jales, o sea, una cantidad de materiales sólidos que las profundidades del lago que tenían 30 o 40 metros, ahorita las encontramos de 8 o 9 metros. Lo más profundo es 9 metros. Hemos encontrado hasta 8 o 9 metros, y eso que los muestreos hay que hacerlos, las batimetrías no existen, o sea... ¿Antes cuánto llegó a tener el lago de profundidad? La profundidad del lago de Chapala llegó a tener 30 metros. Se manejaba que había lugares donde era navegable. Entonces había 3 barcos que hacían recorridos por Ocotlán, Michoacán y Jalisco, y llega el momento en que ya no soportan ese tipo de ya no estructuras. soportan ese, o sea, la profundidad no es tan grande. Ahora con trabajo, digamos, pasan lanchas, ¿no? Sí, o sea, ese es el problema. Entonces, mientras más asolve tengas, menos tirante de agua vas a tener o profundidad. Por tal motivo tienes mayor área, mayor evaporación. Pero la evaporación que nos maneja las autoridades tuvieras un ciclón ahí continuo. Muy bien, vamos a continuar con el tema, Toño, pero tenemos que hacer una pausa. Hemos escuchado a nuestros 3 invitados, luego de corte nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Chapala y la eterna inequidad del Lerma, ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, hemos hecho un recuento inicial de lo que ha sido el lago. ¿En qué condiciones observa en estos momentos, Jaime, cómo están en la situación? ¿Sigue habiendo la misma indolencia de parte de la autoridad federal y estatal? Yo creo que efectivamente no se han establecido proyectos de largo aliento a nivel hidrológico, porque hay muchas distracciones en donde la política nacional está empeñada, inclusive a nivel internacional. Nuestro gobierno federal se empeña en dar una imagen de una política en contra del cambio climático y bueno, se arma pues toda una campaña muy importante, por cierto, porque participa toda la comunidad internacional, las mismas Naciones Unidas pues reconocen en nuestro país ser un país vanguardia por las políticas en contra del cambio climático. Bueno, la crisis energética y muchos otros problemas, sobre todo de seguridad nacional, pues nos están distrayendo muchísimo a las autoridades y esto pues implica pensar en que las políticas de agua no se han atendido como es lo necesario a estas alturas y por ello, bueno, dentro de la misma política contra el cambio climático, pues habría que ver qué políticas de adaptación tenemos que generar en la propia cuenca. Y bueno, cómo vamos a ir mitigando también políticas de mitigación para dejar de emitir una serie de sustancias que están contaminando aire, suelos y agua, y eso no se ha visto realmente. Entonces, bueno, todo ha quedado en declaraciones, en documentos, nada más en buenos propósitos, pero en la realidad no se está viendo que el lago recupere tanto su cantidad de agua que debería de tener. No estaríamos hablando de algo muy ambicioso porque, bueno, el máximo que se llegó fue en 1935, que superó los 9,000 millones de metros cúbicos. Estaríamos hablando de 9,600 millones de metros cúbicos, que fue el máximo, pero sí por lo menos que llegara a 7,000 millones de metros cúbicos. Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Cuánto es lo que tiene ahorita? Ha de andar sobre 4,000 y fracción, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, precisamente ahorita que hablaron del 2002, andábamos sobre 1,140 apenas en el 2002, que esa fecha sí nos tocó, porque luego también uno muy bajo, un nivel muy bajo fue en el 55, donde llegamos sobre 940 millones de metros cúbicos. Este del 2001-2012 es cuando se iba caminando a pie a la isla de los Alacranes. Efectivamente, nos tocó incluso ahí leer una denuncia que hicimos a la Comisión Nacional del Agua. Por cierto, ahí estaba la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues dando una declaratoria en donde se llamaba a la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos para que actuara en función de empezar a garantizar ese derecho humano al agua, ¿no? Claro, don Manuel Villagómez Rodríguez estaba haciendo un recuento, no sé si quiera continuar con el mismo, pero yo le quiero preguntar también, ¿ha habido convenios y acuerdos de distribución del agua que se supone que deben normar los caudales para Chapala, pero que no se cumplen? Con todo gusto, empiezo con la pregunta.
En marzo de 2014, Enrique Peña Nieto sacó un decreto basado en el acuerdo de 89, por cierto, para que ya el agua de la cuenca se distribuya de manera equitativa, que cada distrito de riego reciba lo que le corresponde. Pero este decreto, lógicamente, ha habido mucha corrupción. Me acuerdo que estaba José Elías Chedid Abraham, aquí de director del organismo de Cuenca, y le preguntamos al final qué pasó, el decreto. No hubo tiempo de cumplirlo. Llegó después de él Jorge Malagón. Igualmente ellos vienen allá del Estado de México, amigos personales del presidente, y resulta que tampoco hizo nada. Tan es así que este decreto no se cumple, que las presas Solís, Yuriria quedaron en más del 100%. ¿En qué estado están esas presas? Están en Guanajuato. En Guanajuato. Y todas las presas, se les llama presas del Alto Lerma, pero también las del Medio Lerma, las otras presas chicas de Guanajuato, todas quedaron arriba del 100%, y Chapala quedó al 62%. Entonces, no se están cumpliendo por la gran corrupción que hay y, lógicamente, por la gran presión del gobierno de Guanajuato. Yo me acuerdo, don Manuel, que usted mismo fue parte de aquel enfrentamiento que hubo con los productores de Guanajuato, la famosa guerra del agua. Así fue. ¿Acuerda? Cuando Ramírez Acuña dijo de una declaración ahí también rimbombante, ¿no? Habíamos logrado que en la Junta se nos diera nada más 240 millones de metros cúbicos para consumo humano. Pero enviar esa agua al lago de Chapala no significa que estemos hablando del mantenimiento ecológico del lago. Y esa agua, Ramírez Acuña, por un error, ordenó que se almacenara en la presa de Solís. Cuando la presa Solís se abre ya para mandarnos el agua, Manuel Cano Ledesma, director del Distrito de Riego 11, se opuso y desvió esa agua a Yuriria. Y qué pena nos dio que el gobierno de Jalisco no interviniera como le correspondía. Lógicamente que ahí estaba Enrique Dau Flores en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para vigilar este tipo de cosas. Entonces, en la reunión hubo muchos agricultores y recuerdo que una camioneta de aquí de esta universidad le rompían los vidrios ahí, los mismos agricultores. No podíamos en esa reunión pronunciar la palabra lago de Chapala, ni la de Jalisco, porque éramos, lógicamente, las voces aquellas eran muy fuertes, ¿no? Pero allí estaba Antonio Iglesias Benítez, jalisciense, presidiendo la reunión, totalmente dándole razón a Guanajuato. Esto es lo que hemos vivido y esta cobardía en la defensa. Te digo un dato. Llega Emilio González Márquez y pone allá a César Col Carabias. Hablamos con él. César, ¿a qué horas vas a defender el agua del lago de Chapala? Uy, Manuel, ¿quién se va a poner con los campesinos? ¿Quién les va a ganar? Yo no voy a hacer nada. Así, palabras textuales. Y lo cumplió. No. Antonio Gómez Reina, habíamos hecho también en tu participación un recuento sobre el asunto de la cuenca. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Voluntad política, conocimiento del tema, de la trascendencia que tiene Chapala? Bueno, faltan muchas cosas y sobra mucha corrupción. Lo que estaba comentando aquí don Manuel, cuando Solís tuvo más agua que el lago de Chapala, estamos hablando del 2002. La Universidad de Guadalajara fuimos a discutir con las gentes de Guanajuato y un agente de Comisión Nacional del Agua nos dijo: vengan para que vean aquí en la presa Solís que vamos a dejar salir el agua. Y sí, le dejaron salir y nos fuimos a Yuriria, inundaron el campo de fútbol y toda la población se inundó porque el agua preferían que se inundara ahí que mandarla a Chapala. Entonces, un punto que manejamos como universidad, está bien, vamos midiendo el agua cuando entre el lago de Chapala. Y la respuesta dijo, no, es que hay mucha gente que se roba el agua. Nosotros no podemos responsabilizarnos de la cuenca, o sea, de soltarla de Solís para que ingrese al lago de Chapala. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede aquí es que el modelo que ha manejado el organismo operador, que se llama Comisión Nacional del Agua, y los de los estados, pues se han opuesto a la tecnología, porque obvio que lo que no se mide no se puede contar. El ejemplo más sencillo es poner una red de monitoreo en tiempo real que trabaja con satélite, como lo tiene la Comunidad Europea, como lo tiene Asia, como lo tiene Inglaterra, como lo tiene Canadá y Estados Unidos, en donde están midiendo qué cantidad de lluvia, qué se infiltra, qué se evapora, qué escurre,
y sobre esto definir cómo se van a hacer los repartos para todos los elementos que tienen que ver con el uso del agua. Aquí el criterio último es que hay que mandar el agua a las ciudades y que ya no se necesita en el campo. Entonces que los del campo se van a ir a las ciudades, pero se les olvida que el agua viene y la proteína es generada por el agua en el campo, ya sea animal o vegetal. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay muchos intereses creados, es imposible entender esto si no sabemos que hoy hay una nueva ley de privatización del agua, hay una nueva tendencia a hacer órganos operadores del agua en los municipios. ¿Para qué? Para que haya ya un particular que es el que va a manejar el recurso bajo ciertas condiciones. Muy bien, para allá va la tendencia. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este importante tema. Chapala y la eterna inequidad del Lerma es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Jaime Eloy Ruiz Barajas, nos estabas contando algo de una defensa que hicieron del lago. Es que es muy importante que quede en la memoria histórica a nivel de sociedad organizada, es de que antes de que llegara el año 2000, nos citamos 20 agrupaciones convocados en el sistema de educación media superior. Y entonces a partir de ahí organizamos un foro en el Paraninfo de la universidad para el año 2000, y esto iniciando en el mes de enero del 2000, un foro que se titulaba Chapala, año 2000, recurso estratégico. Fue un éxito porque participaron inclusive diputados federales que vinieron de otros estados de la cuenca y muchos organismos académicos, es decir, el mundo académico, político y la sociedad civil. Me parece que con esto pues, fue importante porque sacamos en conjunto una agenda para Chapala, una declaración de Chapala en ese mismo año 2000, y junto con la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago creamos un frente de una sola voz por Chapala y organizamos una caravana de muchos autobuses donde participaron estudiantes, maestros, académicos, mucha gente de muchos sectores sociales, fueron varios autobuses, recorrimos todas las capitales de los estados de la Cuenca Lerma hasta llegar a la Ciudad de México frente a Los Pinos, donde fuimos atendidos por gente que recibió instrucciones de Vicente Fox, que acababa de llegar a la presidencia. Vicente Fox andaba fuera del país, era su primer viaje, y entonces fuimos atendidos con la instrucción de que el secretario de Medio Ambiente, en aquel entonces Víctor Rittinger, tratara pues de resolver esta situación. Con esas gestiones que empezamos a desarrollar, Víctor Rittinger mostró la voluntad de generar un programa integral, un plan maestro para el desarrollo sustentable de toda la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, hasta el Pacífico. Nos pareció formidable, íbamos a participar las comunidades académicas de todos los estados, y iban a hacer foros por estado, y bueno, se hizo un primer documento de cerca de 600 páginas, y cuando esto se está poniendo muy sabroso y con mucho entusiasmo, pues inexplicablemente Víctor Rittinger pues desaparece de la Secretaría de Medio Ambiente, se le pide la renuncia y es sucedido por Alberto Cárdenas Jiménez, y todo aquel expediente se fue a los cajones secretos del Estado. Ya la conocemos. Don Manuel, el entusiasmo de la sociedad civil por defender el lago ha quedado acreditado, pero también la apatía de la autoridad, ¿no? Completamente, Carlos. Mira, vino la propuesta de hacer un nuevo acueducto con Emilio González Márquez, y esa propuesta encontró una respuesta contundente. 60,000 firmas que están en la página interior todavía en contra de la presa del Zapotillo y a favor del lago de Chapala. Entonces ahí, el caso de Emilio con el lago, pues ahí quedó muy claro de las intenciones que había. Yo resumo, 18 años de gobierno panista casi terminan con el lago. En este momento, Carlos, estamos localizando al senador Jesús Casillas para proponerle que se elabore el segundo foro del Senado de la República a favor del lago de Chapala. El primero lo hizo Raimundo Gómez Flores, hace 10 años, ahora 12 años, y en ese se logró aquella famosa ley que Fox vetó en la declaratoria de la cuenca Lerma Chapala Santiago Pacífico como zona de restauración ecológica y reserva hidráulica. Y esa ley reglamentaria del 27 constitucional, Fox, con una cobardía total, la echó abajo el 1 de septiembre de 2006, a la hora que Calderón andaba metiéndose por
la cueva a ponerse la bandera, en ese momento nos llamaron. Manuel, entró el veto a la ley. Fíjate que, y eso duramos 8 años para conseguirla, ¿no? En esta caravana nosotros tomamos el Senado. Estuvimos 4 días en la carretera. Entonces, y el entusiasmo de la sociedad fue clarísimo, ¿no? Entonces, ahí está, porque en esa caravana nos acompañaron inclusive niños de Chapala. Entonces, ahí está demostrado que el amor por el lago de Chapala permanece, que tenemos la obligación de seguirlo alimentando y estar haciendo la lucha por el lago. Lucha que en los últimos años vimos que ha venido ciertamente casi abajo. Ahí mi reconocimiento para tú que nos recibes en este programa para hablar justamente de un tema que no debemos olvidar nadie. Parece que los temas como Chapala, como el bosque de los Colomos, pareciera que se ponen de moda y termina la moda y se olvidan, ¿no? Cuando es un asunto gravísimo el agua de Chapala. Así es, porque tenemos que encontrar ya la manera de hacerlo. ¿Qué pretendemos en este foro? Si Cadillo, si el senador nos hace caso. Revivir esa declaratoria. La otra declaratoria es para que haya recursos de Fonatur en la ribera. Que la ribera sea declarada como zona prioritaria de turismo ecológico y social que prevé la Ley Federal de Turismo. Claro. Y mientras no se tenga esa declaratoria, ni los municipios ni los empresarios pueden obtener recursos de Fonatur. Esto es una cosa necesaria para los del lago. Antonio Gómez Reina, con estos buenos planes, estas buenas ideas y este entusiasmo, es increíble que, como tú dijiste, la cuenca está convertido en un cochinero. Sí, esa es una verdad. Se les olvida que 4,5 millones de habitantes, el 60% viene del lago de Chapala. Las demás fuentes, como vienen siendo los pozos que hay en la ciudad, que son aproximadamente unos 200, ya presentan problemas de contaminación geológica, como viene siendo el arsénico, el flúor y algunos otros contaminantes, que la presa Elías Chávez, que es la otra que nos dijeron que iba a tener 4 metros cúbicos, no llega a medio metro cúbico, y Cuencas Arriba está haciendo una presa para mandar a León ciertos caudales. Ese es el primer gran panorama. Y si analizamos, pues la mayoría de los gobernantes que hemos tenido en los últimos años lo han visto en una forma errónea, con interés económico. Hay que recordar el maestro Severo Díaz, el reverendo Severo Díaz. Él luchó por el lago de Chapala, don Guadalupe Zuno, Medina Asensio, Alberto Orozco, Guillermo Cosío, pero de repente nos ven como clientes, ya nos ven como ciudadanos, como clientes. Hay que venderles el agua, hay que venderles esto. Pero lo más trágico de este punto es que en otras partes del mundo, en cualquier parte que vayas, cuando tienen agua, ese es su capital. Allá estrategia y seguridad nacional es agua, energía, alimentos, salud y territorio. Si no tienes agua, pues ya estás viendo las guerras que hay en el Medio Oriente, cuántos años tienen. El petróleo se acaba, pero yo puedo vivir sin tomarme medio litro de petróleo, sin tener gasolina, pero con medio litro de agua que me falte, voy a tener problemas. Entonces, ¿cómo es posible que un recipiente natural que se nos presenta a menos de 48 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, el depósito más grande de la República Mexicana, lo tengamos en esas condiciones? O sea, ¿cómo es posible que no exista la capacidad suficiente para darse cuenta que no hubo necesidad de meterle 1 metro cúbico de concreto, que no hubo necesidad de escarbar y de hacer cortinas y todo? Entonces, ese es un atentado contra el interés económico de las personas. Ahora que están muy de moda declarar áreas naturales de protección hidrológica, etcétera, como dice don Manuel, ¿por qué efectivamente a Chapala y su cuenca no la han declarado así? Mira, estuvimos trabajando junto con la Fundación Amigos del Lago, aquí Eloy, María del Rayo y varias gentes, en lo que venía siendo Living Lakes y Global Natural. Se declaró un miembro más de esta fundación que tiene su sede en Alemania, cerca del lago Constanz. La situación es que se hizo toda la matriz, se hizo todo el estudio, se batalló mucho para llegar. Y lo peor que existió es que el gobierno federal, que estaba en ese tiempo Vicente Fox, y los demás gobiernos no les interesó. Entonces, un día visitamos Vancouver, en Canadá, para ver lo que venía siendo ahí en las colonias británicas, una presa que se iba a hacer para generar energía eléctrica para el estado de Washington, en los Estados Unidos, en la costa oeste. Y allá
se paró el proyecto porque tenía problemas el salmón, tenía problemas el oso gris en relación a cambiar el hábitat. Y aquí todas las especies endémicas, los bosques, todo lo que hemos tenido, no nos interesa. Muy bien, Toño, tengo que hacer una pausa, vamos a la última y regresamos a las conclusiones. Chapala y la eterna inequidad del Lerma es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Jaime Eloy. Sí, claro. Yo creo que uno de los aspectos importantes para comprender y entender y tomar buenas decisiones en materia de agua en todo lo que es lo ancho y largo de la cuenca del río Lerma y el lago de Chapala es la información. Información precisa, actual, y por ello se requiere precisamente establecer todo un laboratorio multitemático de información científica para que entonces podamos, a partir de ello, establecer ya las metodologías adecuadas para que mejorar las condiciones tanto de cantidad o disponibilidad de agua y de calidad. No podemos seguir así, ignorando en qué condiciones reales nos encontramos y haciendo caso de cifras distorsionadas, cifras que no concuerdan con la realidad. Y yo propondría que en todo lo que es la cuenca del Lerma, las universidades públicas, sobre todo, las que tienen la encomienda del compromiso social, puedan a través de la NUYES conformar todo un corpus académico para que podamos intercambiar información y echar a andar proyectos de investigación de este comportamiento y estas características integrales de la cuenca. Entonces, creo que nos hace falta mucha investigación todavía, acercarnos a la verdad y a la realidad que está viviendo la cuenca y de esa manera, repito, que el conocimiento pueda generarse y distribuirse para mejor uso de las decisiones de gobierno. Además tendría credibilidad viniendo de las universidades. Así ¿no? es, eso es lo importante, se garantiza precisamente la cultura de la verdad. Muy bien. Don Manuel Villagómez Rodríguez. Sí, Carlos. El trabajo de las universidades que están sobre de la cuenca, cuando se hizo aquí la 13ª reunión internacional de los lagos vivos, fueron invitados para que estuviesen ahí. Aquí al doctor le tocó la conferencia magistral. En esta conferencia se declaró al lago de Chapala como sitio Ramsar. Hoy te puedo decir que ese sitio Ramsar está abandonada la gestión porque el gobierno federal no ha entregado un proyecto para mantenimiento, como lo menciona aquí el maestro Jaime Eloy Barajas. Entonces, este tipo de cosas tenemos lógicamente que presionar muchísimo para que se den. Con relación a lo otro, cuando nosotros logramos que Chapala quedara como miembro de Living Lakes, recuerdo una opinión de Ramírez Acuña. Le preguntaron, ¿qué opina usted de que ya Chapala sea miembro de Living Lakes? Textualmente contestó, es una nota de prensa más. Qué poca importancia le da una autoridad a una gestión de la sociedad civil tan importante como es esta, ¿no? El año pasado estuvimos reunidos, fue el doctor Peniche representando la fundación en China. ¿Y qué encontramos allá en China? Que la ONG que formaron los chinos, originalmente el gobierno no la quería. Y hoy vinieron aquí a visitarnos el año pasado y esta delegación ya tiene financiamiento del gobierno chino para hacer los viajes, para visitar a los otros lagos, estar frente a una doctora, directora de un instituto tecnológico, haciendo proyectos muy importantes que se presentan en los foros internacionales. Nosotros allá no estamos llegando a los foros internacionales por material, con materiales fuertes, como lo menciona aquí el maestro, programas. Apatía del gobierno federal y estatal, más el estatal en el caso del lago de Chapala, a no escuchar las opiniones de la sociedad civil organizada, a no hacer caso de estos programas que se entregan ahí. Hay 2 libros, uno que está escrito que se llama Chapala en crisis, Manuel Guzmán de Arroyo, el doctor Peniche y Eduardo Valdés, y el otro se llama Chapala, una crisis programada, de Manuel Guzmán Arroyo. Nada más las propuestas que están
en el primer libro que mencioné y en este son más que suficientes para que ya el gobierno estuviera tomando en cuenta esos documentos que ahí están. Muy bien. José Antonio Gómez Reina, tus conclusiones. Bueno, pues la conclusión es un poquito, pues tenía que ser muy amplia, pero en relación al tiempo, pues podemos hablar de que sí hace falta que toda la información que generen las universidades, las agrupaciones civiles, etcétera, pues sean públicas, o sea, tener una red pública donde te das cuenta realmente qué se está publicando y qué se está haciendo. Porque muchas veces la información que generan las universidades tratan de opacarla o de reducirla, y los medios de información, algunos de ellos, pues reciben presiones con relación a las publicaciones que manejan organismos de Estado, en donde pues no puedes competir tú con una nota porque es más el interés económico que a veces la nota. El otro punto que hablaba don Manuel, lo que viene siendo Living Lazy, Global Natural Fund y demás, son 57 países, y los problemas que tienen en Rusia, los problemas que tienen en África, los problemas que tenemos aquí son los mismos. Lo único que cambia son la voluntad política de los gobiernos. Tú acabas de estar en Londres y te das cuenta de que en el río puedes navegarlo, no huele, tiene cero descargas, etcétera, y viaje por cualquiera de aquí, o ve el del canal de Atemajaca, que es un río que ahora lo van a embovedar porque es la forma más sencilla de tapar el problema. Falta voluntad política. Voluntad política. En eso redondearíamos sí, todo. porque sí hay gente muy capaz en este país y gente muy responsable, como don Manuel, que ha luchado toda su vida, ha agarrado enemistades con diferentes funcionarios, Eloy, y puedo darte un 50 o 60 investigadores que sus trabajos son muy serios, claro, pero que no son escuchados. ¿Qué le falta al gobierno? Escuchar a la población civil. ¿Por qué? Porque la van a rebasar tarde o temprano. Muy bien, gracias, Antonio. Para servirte. Don Manuel, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Sí, gracias, Carlos. Como siempre, unos segundos nada más para concluir. Cuando fue la guerra del agua acá entre 2001 y 2002, hubo por allá un diputado muy folclórico que llegó a decir que no iban a permitir que el agua de Guanajuato llegara a Jalisco, y mandaba una advertencia a los habitantes de Jalisco. Les decía que se acordaran que las gallinas de arriba zurran a las de abajo. En ese nivel de debate lo llevó el diputado y tenía razón. Nada más hay un asunto con lo que hay que concluir. El lago de Chapala no es un asunto de moda, y esto lo digo también al resto de los medios de comunicación. No hay que esperar a que esté de moda Chapala para hablar del mismo, del lago. El problema es que sigue siendo la misma crisis de muchos años y la tocamos en alguna ocasión y después la olvidamos. No es así. Chapala está más allá de ser una moda, y en este espacio lo tocaremos cuantas veces sea necesario. Irónicamente, hace unos días, el gobierno del estado se reunió en la ribera de Chapala, por lo menos sus altos directivos, a planear lo que será el resto de la administración. Bastaba con que se asomaran por la ventana a ver el lago para entender que ahí tienen una tarea pendiente y parece que no quieren verla. Hasta la próxima.